Muy bien, la verdad. Está maravilloso. La verdad, ¿no? Como, qué cantidad de cosas estamos ahora mismo, ¿no? Como, yo ahora mismo ya tengo la cabeza como muy, ¿no? Que me cabe de todo, ¿no? En la cabeza, digo. Vamos a seguir innovando, ¿vale? Entonces, a continuación vamos a traer una pareja, profesional que se han fusionado para hacer algo totalmente novedoso, ¿vale? Vamos a hablar del caso Roche Diagnosis, Roche Diagnosis, Live, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa exactamente con este caso? Bueno, ellos crean el programa Descubre, ¿vale? Y entonces tenemos dos personas para haberlo hecho en este momento, ¿de acuerdo? Vamos a traer, como les comento, al director científico de Roche Diagnosis, como decía, ¿no? No me he equivocado con el nombre, lo podéis ver en los papeles. Él es Miguel Ángel Marco, ¿de acuerdo? Pero Miguel Ángel es cliente a su vez de Innova, ¿eh? Ok, entonces coge Innova, traemos a Pera Rosales, son dos plantas, las juntamos, las peras, los rosales, nos sale una persona, ¿de acuerdo? Y él está ahí, Pera, lo que hace es que él funda Innova. Entonces dices, ¿por qué? ¿Qué es Innova? ¿No? Innova es una red, a mí esta palabra me encanta, si no lo habéis pillado todavía, la red, digo. Entonces, es una red de profesionales, por lo tanto ellos se fusionan en una sola persona. Lo que pasa es que aquí los hemos separado porque verlos juntos a la vez da asco, entonces los separamos, pero ellos en realidad están ahora mismo, Roche, intentando como diagnosis que hacen, ¿no? Fusionarlos en una sola persona. Pondríamos la parte de arriba de pera y la parte de abajo otra fruta, la que queráis. Entonces, ahora mismo, no sé si más o menos ha quedado claro, ¿no? Lo que están descojonados, no sé, pero me hacen también así, es como raro, ¿no? Ahora mismo. Entonces, podéis pasar, vosotros los aplaudís, porque por fin se va a hablar de ciencia y no tanta pinturita y tanta cosa. Muchísimas gracias. A vosotros, ¿eh? La verdad es que no he entendido un carajo de lo que he dicho, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. No sé si esto va a salir el señor Itachi o nos vamos a ver nosotros. A ver, dejadme ver. Ahí. ¿Sí? No está saliendo en la pantalla. Entonces, ¿puede ser que haya que hacer una configuración? No, es esto. Está ahí. Gracias. Bien, primero, antes de nada, no es Innova, es inusual. No he cambiado de red. Nosotros empezamos en el año 97. De hecho, además, hoy estoy especialmente contento porque Duprez, que todavía no lo he podido tocar físicamente, nos conocemos desde hace un montón de tiempo, desde que Doméstica también empezó como red. Doméstica quizá está más en la línea de creatividad, como habéis visto, nos ha pegado una lección, un regalo diría yo. Con Duprez, dejarme que me ponga un poco la gorra de coorganizador si queréis, ¿no? Pero quiero darte las gracias, David, donde estés, por el baño, por el regalazo que nos has pegado y hacernos sentir, como he dicho ahora, en casa. O sea, realmente te hace sentir bien, ¿no? Te hace... O sea, es algo que yo me siento mucho más rico ahora que antes que he empezado a hablar, ¿no? Y eso es la gracia, es encontrar ese punto de conexión entre los que estamos aquí arriba y los que estáis ahí abajo, porque nadie es más especial por estar aquí, pero cuando estás aquí tienes una cierta obligación de pensar a la gente que está ahí, ¿no? Y en ese sentido, ahora no vamos a hacer nada parecido a lo que ha hecho David. Yo hoy recuerdo hace 2 años, cuando en el Matadero estuve moderando en el UX Fighters en aquel momento y pregunté, ¿cuántos clientes hay? No sé, los que estabais en aquel momento recordáis ese momento, ¿no? ¿Podéis levantar la mano en esta sala? ¿Cuántos clientes hay? ¿Cuánta gente que compra hay? Vale. Hay más. Mi deseo en aquel momento dije, muchísimas gracias por estar aquí. Porque esto tiene sentido desde el momento en que encontremos la manera en que haya cliente y quien sirve de igual a igual. Porque este tipo de congresos lo que ayuda sobre todo es a unir esas dos cosas, porque el cliente entiende más cómo es el proceso del profesional y el profesional entiende más al cliente. Entonces, en aquel momento dije, ojalá dentro de un tiempo tengamos a mucha gente siendo cliente, así que los que estáis aquí, adelante. Y yo, para poder predicar con el ejemplo, me he traído de lo mejor que tenemos en Inusual, que es a Roche Diagnostics. Tenemos la gran suerte de tener a Roche Diagnostics como cliente. Él os va a explicar el caso, con lo cual esto no es una ponencia
que pretende ser inspiradora, ojalá sea interesante, pero lo que es un caso. O sea, es parte de lo que hacemos, lo he traído y lo compartimos aquí por la generosidad de Miguel Ángel. Y os voy a presentar a Miguel Ángel simplemente explicándoos cómo lo conocí. Nos conocimos en ESADE, moderando una reunión, y de pronto pues, abrimos el turno de preguntas. La reunión era para hablar sobre innovación y él dijo, yo tengo una pregunta. A mí lo que me gustaría, porque la pregunta era, ¿y qué pedís vosotros como responsables de innovación? ¿Qué pedís vosotros? Y a mí lo que me gustaría es saber cómo la innovación puede producir, ser productiva. Y yo pensé, hostia, esto es una obviedad, porque claro, quien hace innovación es para producir. Pero viniendo de él, que se acaba de presentar hacía 20 minutos como director científico de Roche, digo, esto aquí detrás hay teca, ¿no? Y eso fue lo que nos unió de alguna manera. Nosotros siempre decimos que como Inusual nos contrata gente inusual y no falla. O sea, cuando tenemos a un cliente, esté donde esté, eso fue el gran descubrimiento, ¿no? Porque pensábamos, red de creativos, todos los creativos, profesionales, no. Hay creativos en las empresas. De todas las edades, de cualquier tipo de trasfondo profesional, hay gente creativa en todas partes. Hay gente inusual que quiere emprender y cambiar las cosas igualmente. Y él es uno más. O sea, tampoco quiero hacer la gran alabanza de un cliente. Lo que queremos es simplemente explicaros qué hemos hecho y él os va a explicar en sus propias palabras. Yo iré haciendo alguna pincelada, pero mi objetivo era presentároslo y bueno, darte las gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, se me oye bien, ¿verdad? A lo mejor alguno de vosotros conocéis la empresa y Roche en general, Roche Diagnostics es parte de Roche, es una de las empresas más innovadoras del mundo. Entonces uno podría pensar que es innovadora de arriba abajo. Pues no, ¿no? Ese es el tema que hoy os vengo a comentar, la paradoja de la innovación al nivel de las filiales. Entonces, dejarme que unos minutos, no forzaré la máquina, algunas de las cosas que tienen relación con Roche y con la innovación. Bueno, ¿qué significa la innovación para Roche? Esta es la descripción, la podéis encontrar en las páginas nuestras, pero yo prefiero hablaros de los hechos. Los hechos es que trabajan 91.000, casi 92.000 personas, de las cuales 12.000 trabajan directamente en investigación y desarrollo. Del presupuesto, el 19% de las ventas, no de los beneficios, van para pagar la innovación. Y tenemos un acuerdo con más de 200 sitios, 200 partners en todo el mundo, en un sistema de innovación que se estudia en Harvard, ¿no? ¿Esto cómo nos hace una diferencia? Nos hace una diferencia en que somos expertos en lo que sería la frontera de la ciencia. Claro, gastamos más de 1 millón de euros por hora, cada hora del día, de la noche, de todo el año. Es de esperar productividad para todo, con esta inversión, ¿verdad? Es de esperar. Entonces, ¿qué es lo que nos está produciendo? Bueno, que somos, digamos, la industria que gracias a la combinación de las unidades de farma y las unidades de diagnóstica está en mejor posición para esto que le llaman la medicina personalizada. La medicina personalizada, en pocas palabras, es tus datos genéticos, los datos genéticos de la enfermedad se mezclan, son datos genéticos, pensad que cada uno de vosotros, cada una de las células, son 3.000 millones de bases las que hay que analizar, ¿no? Y solamente unas poquitas son diferentes. Entonces, esto lleva el data analytics relacionado con esto, es muy importante. Bueno, nos ha hecho ser la empresa número 1 de biotecnología y tenemos el 20% de la producción biotecnológica normal, ¿no? Es que voy hacia arriba, ¿no? Con la innovación en Roche. ¿Para qué? Con un foco en los pacientes y creando un valor sostenible. También tenemos el número 1 de sostenibilidad en el índice Dow Jones. Vale, eso es la empresa, ya está. A nivel de las filiales, hay una enorme diferencia entre la innovación que se hace en la central, la innovación profesional, y la innovación que se hace en las filiales. Las filiales normalmente tienen las funciones de marketing y ventas. Si eso lo haces bien, sobrevives perfectamente. Pero no ha sido así en el caso de España. Sant Cugat,
¿no? Hay 14 o 15 centros de investigación. Sant Cugat siempre ha deseado estar entre uno de esos, ser el 16, ¿no? Entonces, para esto llevamos muchos años haciendo innovación, ¿no? Innovación que nos ha permitido, pues, que a nivel regional hayamos captado muchas funciones, ¿no?, que son globales, ¿no? O sea, funciones regionales, ¿no? Cuando veis aquí EMEA es Europa, Oriente Medio, África e incluye también Latinoamérica. Entonces es como el 40 y pico % del mundo, ¿no? Tenemos temas de logística, tenemos temas de entrenamiento, tenemos laboratorios, customer support, en Diabetes Care también una serie de cosas muy interesantes que ahora han venido también desde Alemania hacia España, pero es que además hemos conseguido funciones regionales, o sea, globales, ¿no? Sobre todo el desarrollo de software. En España, en Sant Cugat, se genera todo el software a nivel mundial de Roche. El software del laboratorio, pero el software que va dentro de las máquinas. Todas las interfaces de usuario, todo esto. Entonces, esto ha creado cientos de puestos nuevos de personal altamente calificado, como sois vosotros, ingenieros de software y similares, ¿no? Y además somos el único centro también de tecnología fuera de Japón y un laboratorio. ¿Cuál es la diferencia que os decía antes? La diferencia es que la innovación profesional tiene todo eso dinero para innovar, pero en la innovación de la filial el dinero sale directamente del beneficio. ¿Cómo convences a un gerente de que no dé más beneficio y lo retire para innovar? Le tienes que prometer, le tienes que jurar que esta fórmula funciona. Esto es más o menos que la integral de todas las innovaciones a lo largo de una variable tiempo dará valor. Porque si le dices dinero, te va a contar dinero. Y no te puedes asegurar que va a salir eso tan fácilmente, ¿no? Entonces, valor. ¿Y cómo le puedes explicar los temas de valor? Pues como decía Duprés, puedes acudir, ¿no?, al señor Einstein, ¿no?, y decirle no todo lo que cuenta puede ser contado y no todo lo que puede ser contado cuenta, ¿no? Hay intangibles que a nivel de una filial son muy importantes. ¿Qué intangibles? Las relaciones con los clientes, ¿no? Relaciones transcomerciales, ¿no? Relaciones de partner con el cliente, ¿no? Soporte al negocio y visibilidad. Roche está en 100 países, hay 100 filiales. Compites por la atención y por los recursos de la central. Y después, ojalá también, ¿no?, captures valor, captures dinero. Y solamente, y así rápidamente, algunas de las innovaciones que hemos hecho, por quedarme con la última, para que entendáis cuando hablo de innovación en Roche de qué estoy hablando. Esto es un ejemplo de una aplicación de secuenciación para detectar los virus de la hepatitis C, tipos y subtipos. Sabéis que ahora está de moda, echan la culpa a los medicamentos antivirales. Roche no tiene medicamentos antivirales para la hepatitis C, de los pasadas del presupuesto y todas estas cosas, ¿no? Bueno, hay 7 tipos de virus, 64 subtipos de virus de la hepatitis C. No todos los medicamentos funcionan con todos los virus. La cuestión es que este medicamento vale 60.000 euros. Si te equivocas, has tirado 60.000 euros y además le has hecho daño al paciente, ¿no? Entonces no te puedes equivocar. Hemos desarrollado un proyecto, ¿no?, que hace que, digamos, sea la diana perfecta entre el medicamento y lo que el paciente y el virus que tiene el paciente para que de verdad se cure. Bueno, eso genera relaciones importantes, ¿no? Como lo veis aquí, esto es reciente, del 16. A nivel científico, a mí me interesa la evidencia clínica que da soporte a esta aplicación de secuenciación genómica, y a los de marketing les interesa los estudios de coste-efectividad, a los de Business Development les interesa el estudio de impacto presupuestario, y a la parte de innovación, pues si te dan un premio mejor, y a mi jefe el pedido, ¿no? Que todas estas cosas, o sea, parecería que todos contentos, ¿no? Qué bien funciona la innovación en Roche, ¿no? Pues no, porque hay una tercera capa, que es la innovación a nivel de las filiales.
Y ahí es donde pedí ayuda, ¿no? Porque la innovación a nivel de las personas de la compañía no funcionaba. Y la evidencia es que cuando tú miras todas las empresas que triunfan en innovación, tienen una cosa en común. Es que la innovación está incrustada, ¿no?, de arriba abajo entre todas las personas de la organización. Cuando tienes esa cultura de emprendedor entre la gente de la empresa, entonces sí se produce todo lo necesario para que la innovación prospere, ¿no? Entonces queríamos cultivar esa cultura emprendedora porque nuestro sistema no funcionaba, ¿no? Lo teníamos años, teníamos el ISO, teníamos todo lo que quieras que tener, lo teníamos. Pero nos faltaba foco, había que reenfocar. Y había que reenfocar en dos lados, en conseguir los resultados, esa era mi pregunta, ¿no? Discutías, tenías ideas, hacías workshops, reuniones, tal, sí, pero al final, de todas las cosas que habíamos hecho, habíamos ganado una montonada de pasta, o sea, habíamos invertido una montonada de pasta y resultado no había nada. Era indefendible continuar. Entonces, esto lo queríamos arreglar. ¿Qué otra cosa queríamos arreglar? La ideación. Porque aunque esto lo tienes bien, si no tienes buenas ideas, no tendrás buenas innovaciones, ¿no? Por lo tanto, la calidad de las ideas a tener era muy importante, ¿no? Entonces se definió en 6 pasos. ¿Me pasa una? Sí. Un programa Discover. Y este programa Discover tiene 6 elementos de enfoque. Iluminar, ¿no? Identificar las competencias creativas del personal. Tenía después el motor, que debía ser integrar a la mayor parte del personal al sistema. Ese sería el motor. Una plataforma de gestión de las ideas de última generación. Queríamos también guiar, ¿no?, con un buen proceso de inspiración e ideación, el contacto, la atracción con la realidad tenía que ser con reconectar los retos a la innovación. Y, por último, el combustible era potenciar la cultura de emprendimiento en toda la organización. Así que en ese momento empezamos a trabajar en cada uno de estos puntos con la ayuda de Pera. Yo creo que aquí puedes explicar. Gracias. Bien, como veis, reto de empresa súper innovadora, que podría decirse el top en innovación o de las empresas que más innovan. El tema es que la innovación es polisémica, o sea, dices innovación y no dices nada en el fondo, ¿no? Todo el mundo habla de innovación. Para nosotros en UX la innovación es una cosa, para Roche es completamente distinta, y si habláramos de energías renovables es otra cosa. Cuando empiezas a hablar de cultura innovadora, ahí nos parecemos más. Y ese es el vínculo que hay hoy, y por eso hoy estamos hablando no de UX, sino de innovación. Yo la primera vez que vine no hablé tampoco de UX. Nosotros usamos el UX, perfecto. Pero lo más importante es quién paga el UX. Y el UX al final lo paga alguien. La innovación la paga alguien, ¿eh? Y la gracia de todo ello es que al final era cómo yo, siendo una empresa aparentemente innovadora, evito que la gente que trabaja dentro de la empresa, que la cultura de la empresa, la gente se acomode y diga, como estamos en una empresa súper innovadora, pues yo voy haciendo. Y esa grasa, de alguna manera, que se genera de no tener ganas, de no tener hambre, no querer descubrir cosas, aburguesa la organización, y luego viene otra de tu mismo sector y te deja atrás. Y como esto no es de corto recorrido, sino de largo, el tema es que cuando te deja atrás ya no hay vuelta atrás, o sea, ya no tienes camino para poder recuperar. Con lo cual, lo interesante de una empresa es decir, a pesar de que estoy de coña, ¿qué cosa hago mal? Y eso para mí es la raíz de todo, y eso es lo que vi en Miguel Ángel, ¿no? Y el tema es avanzar los problemas. Oye, ¿qué cosa hago mal? Véndeme una moto, y ahí tenéis la moto, ¿no? O sea, es una moto. Y les hicimos, mira, vamos a hacer un programa que se llama Discover, y le vendemos la moto y todo tiene sentido. Y diseñamos la moto entre los dos. Pero el tema era, primero, ¿cómo identificamos hasta qué punto la empresa es realmente innovadora o no? ¿La gente que trabaja dentro de Roche puede ser innovadora? Antes David nos ha dado un baño, ¿no? La creatividad es un músculo. Entonces, pero claro, hay gente muy creativa y hay gente no tan creativa. O igual es que la creatividad se puede leer de varias maneras. Y usamos una de las herramientas que tenemos.
concreto la de Basadur, que muchos de vosotros ya la conoceréis, lleva un montón de años en el mercado. Nosotros la usamos. Y Basadur, una de las cosas que tiene es que te ayuda a separar la gente que está en la experiencia, que serían los de aquí arriba, con la gente que está en la reflexión, que son los de abajo, y luego la gente que usa ese nuevo conocimiento para idear o que usa ese nuevo conocimiento para evaluar cosas. Con lo cual, las nuevas ideas se te pueden ocurrir a ti si eres generador, pero también necesitas a alguien que sea conceptualizador, a partir de esa semilla sea capaz de darle forma. Ahí la parte de diseño es súper importante, pero con eso no hay suficiente. Luego tienes que dárselo a alguien que lo optimice y que sea capaz de ver qué particularidades va a tener para que eso ruede bien. Pero luego, al final, hay que llevarlo a la calle y hay que lanzarlo. Y tendemos a pensar que un implementador no es creativo, cuando es mentira. Creativos somos todos. La gracia es encontrar a cada uno en aquello que puede hacer, encontrar su máximo potencial. Entonces, las empresas que se preocupan por eso y decir, yo tengo un equipo de trabajo que lo que tengo es un montón de gente con potencial, lo primero que tengo que hacer es ver qué potencial tiene esa gente, y eso fue lo que hicimos. Usamos el método Basadur y a partir de ahí hicimos el conseguir encontrar una foto que luego os enseñaremos, organizacional, donde sacó ese perfil que puede salir de ahí de un generador, por ejemplo, con un test de 5 minutos, luego te agrega todo ese test con toda la organización. En este caso medimos a 300 y pico personas, ¿no? Y te saca una foto de dónde está la densidad, cuántos generadores, etcétera, ¿no? Y eso, a partir de ahí, llega a decir, bueno, esto hay que mirarlo no en el equipo de innovación, hay que meter a todo el mundo ahí dentro. ¿Y cómo metemos ahí el mundo ahí dentro? Explica un poco lo de Imagineptol. Sí. Bueno, como esto es una empresa farma, inventé, ¿no?, un producto que de existir sería un blockbuster, ¿no?, que es le llamé Imagineptol, ¿no? El Imagineptol servía para la migraña postvacacional, el estrés de cierre mensual, la fiebre preauditoría, la planificación irritable, síndrome de prejubilación, bloqueo creativo, ¿no? En realidad eran unos chocolates de autor que, como eran así ovalados, por la parte de atrás pusimos, ojo, vía oral, ¿no? No hubiera confusiones, ¿no? Y en esa carta presentábamos tanto lo que era el proyecto, porque todo se había mantenido en secreto, ¿no?, como el link para hacer ese test. Y lo recibió toda la empresa. La gente que normalmente no recibe estas cosas. La gente de logística, la gente de las zonas, ¿no? Todo el mundo. Enviamos, no sé, 500 o 600 de estos paquetitos, ¿no? Entonces, en la siguiente se vio, y este es el resultado real, ¿no?, de nuestra compañía. Como veis, optimizadores e implementadores, ahí están más presentes, y sin embargo, generadores y conceptualizadores eran más escasos, ¿no? Los extremos eran muy poquitos. Eso justificaba también, ¿no?, por qué teníamos problemas a la hora de encontrar buenas ideas, ¿no? Bueno, claro, con esta foto dices, bueno, no le puedes pedir peras al olmo. O sea, aquí la gente usa la creatividad para optimizar y para implementar cosas. Sí es verdad que hay gente que no está generando lo suficiente, porque la empresa no se plantea generar cosas, muchas vienen de la central, pero sí que quizá habría una capa donde, si le decimos a la gente dónde puede usar su creatividad, igual no encuentra una nueva molécula, pero puede encontrar una solución interesante a algo que hace que la empresa vaya mejor. Y ese espíritu crítico en la gente de generadores, que había unos cuantos, un 17%, y un 15% de conceptualizadores, pues no era nada desdeñable. Y el mero hecho de saber cada uno cómo era, recuerdo que hicimos una sesión, que ahora os explicaremos también, donde claro, metimos ahí pues el logo de la empresa, tal y cual, y celebramos explicar lo que era la metodología, que ya todo el mundo lo había hecho, y venía cada uno con su test, ¿no? Y decía, oye, ¿es grave, doctor? ¿No? Te venía con el test de soy. Yo recuerdo uno que era bestial. Dice, soy generador y estoy en el almacén. ¿Es grave? Digo, tranquilo, tranquilo, puedes usar tu creatividad. Otra cosa es lo que tú quieras hacer en la vida, y entonces ahí entrábamos ya en coaching y tal, que con Inusual también hacemos cosas, ¿no? Es otro tema, es decir, si tú esto de estar en Roche en el almacén es un medio para seguir en un viaje que tú quieres llegar a otro lado,
esto lo podemos hablar en otro momento, ¿no? Pero lo importante es que si tú tienes capacidad creativa, lo puedes poner en el almacén también. Y era súper interesante porque la gente venía y teníamos, yo recuerdo que era como tener la consulta. O sea, abrimos una mañana y estuvimos toda la mañana recibiendo gente que venía y después de irse con el test se iba a la oficina arriba y bajaba con un amigo. Dice, oye, díselo como si fueras el del tarot, ¿no? O sea, como si estuvieras ahí, léele las cartas, ¿no? Que en el fondo, en el test, ya te lo explica un poco, ¿no? Entonces, claro, ahí, a partir de ahí nace decir, bueno, ¿todo esto cómo se gestiona? Porque esto, las ideas, el si es generador o no, tal, sin tecnología es imposible. Y aquí fue algo muy crítico también, porque tuvimos que elegir una tecnología. Nosotros no distribuimos tecnología. Siempre vamos al cliente diciendo, yo soy un selector, o sea, como un médico, ¿no? Es decir, yo no llevo unas medicinas mejores u otras. El Basadur, pues me da igual, para mí es como una medicina. Si no encaja, no se lo intento meter, no soy un martillo y solo veo clavos. Entonces, eso nos provocó empezar a buscar una plataforma que gestionara las ideas de manera bárbara, porque ellos tenían una plataforma que la experiencia de usuario era un desastre, ¿no? Cuéntalo tú, yo no la vi. No, había una plataforma, ¿no? Y era muy difícil de entender, nada intuitiva. Yo cuando la vi, me acuerdo que les dije a los del comité de innovación que la experiencia de usuario de esa plataforma haría llorar a Clint Eastwood, ¿no? Que no ha llorado en su vida, ¿no? Entonces era muy dura. Y lo cierto es que el éxito de la nueva plataforma también tiene que ver con la experiencia de usuario, ¿no? En la siguiente diapositiva, creo. Sí. Bueno, esto es el día. Este día estuvimos. Primero hicimos la presentación en un comité donde reunimos a toda la gente varias veces al año y les contamos cómo va la empresa y todas esas cosas. Aprovechamos a hacer allí el lanzamiento y al día siguiente, ¿no?, les dijimos que estaríamos con Inusual explicando los perfiles, ¿no?, para que la gente lo entendiera bien, ¿no? Utilizamos también un truquito para captar su atención, ¿no? Les dijimos que el grupo de rock de U2 iba a venir a tocar en los jardines de Roche, ¿no? Todos abrieron el correo y dijimos, ahora que tenemos vuestra atención, recordar que mañana es el de esto. Entonces vinieron y estuvimos allí bien y si pasamos claro, entonces hemos creado esta plataforma, o sea, la plataforma donde se ponen las ideas y se gestionen todo lo demás, tiene su versión, su app, ¿no?, que es lo que le da vida, ¿no? Porque sale una idea, la ponen a cualquier hora, chum. Ahora, en algunos momentos, luego os explicaremos cómo un poquito la dinámica que hay detrás, pero es que es chin, 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 chin. Yo me miro en el numerito que sale y hay 56 mensajes, o sea, hay 56 personas que en menos de 2 horas han entrado a jugar, ¿no? Porque ahí tiene mucha gamificación por en medio, ¿no? ¿Cuántas ideas teníais antes con la otra plataforma? Aburridísimas, 7 al año. Y terribles, terribles. No sabíamos cómo decirles que no a los ideadores, ¿no? Daba mucha vergüenza alguna, ¿no? Claro, aquí había otra particularidad dentro de la plataforma. Había una particularidad que para nosotros era un reto. Era no tener una plataforma diciendo, si tienes ideas, ponlas aquí. O sea, digitalizar el buzón de sugerencias y ponerle innovación, ¿no? Claro. Que sería lo que primero te pide el cuerpo, es decir, oye, tus ideas ahora cuentan, si tienes una idea, ponla aquí, sino que íbamos un poco más allá, que el programa Discover era en qué podías tú descubrir para que la empresa fuera mejor, pero eso requería que la empresa, desde el liderazgo, dijera cuáles eran los retos. O sea, no vale con tener ideas, está muy bien. Bueno, vale para tener una nevera de ideas, ¿no? Decir, hostia, buena idea, vamos a ponerla que no se nos olvide, ¿no? Eso está muy bien. Pero la gracia no es esa. La gracia es decir, ¿tú qué reto tienes? O sea, Roche Diagnostics en Sant Cugat, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el problema? Y entonces la gente pensando en eso. Con lo cual, claro, la herramienta nos tenía que ayudar no solo a que la experiencia de uso fuera buena,
sino que la gente canalizara su creatividad orientada al diseño, o sea, orientada a solucionar un problema, pero dime primero el problema. Entonces, claro, eso requiere que la organización se mojara. Entonces, Miguel Ángel está en el comité de dirección, esto siempre ayuda. Porque entonces cuando tienes un interlocutor, que no siempre pasa, como bien sabéis, tienes un buen interlocutor arriba, conectado arriba, con una cierta influencia que tiene que convencer, pero está arriba, tiene voz. Hay gente que quiere cambiar la empresa y no puede. En este caso lo teníamos más fácil. No era sencillo, pero era más fácil en el sentido de decir, oye, no, es que para decirle a esta gente que se le ocurran ideas, nos han dicho que tenemos que poner retos. Y para poner retos no te sale con una entrevista con el CEO. ¿Cuáles son los retos de este año? O sea, tienes que hacer algo más. Y eso es lo que viene a continuación, ¿no? Esto era cómo funciona la plataforma. Básicamente se te ocurre algo, lo pones en la plataforma. La idea que se te ocurre, si no tiene adeptos a tu idea de otra gente, porque la plataforma gestiona una cartera de moneda virtual. Entonces tú tienes 100.000 puntos, que podrían ser 100.000 euros virtuales, tú eres un emprendedor y entonces eso son recursos tuyos. Entonces lo puedes poner en la idea tuya o en la idea tuya, y cada vez que inviertes, si tu idea al final se aprueba, yo gano puntos también. O sea, es como el dinero, ¿no? Estoy invirtiendo en una buena idea y además tengo rondas de inversión, con lo cual yo puedo invertir en tu idea. Si tu idea va bien, ganamos los dos y nuestros socios también. Entonces, de alguna manera recrea, es un simulador de emprendeduría interna, de intraemprendeduría, ¿no? Y eso era muy bueno, pero necesitas los retos. Y esto al final, cuando se aprueba, pues todo se celebra, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que había era reforzar ese proceso de hacia dónde hay que pensar, hacia dónde hay que innovar. No es cualquier cosa, sino hacia dónde hay que hacerlo. Y para eso recurrimos de nuevo a Vasadur, que no solo es un perfil de cómo es de innovadora la gente, sino que tiene una metodología debajo que se llama Simplexity Thinking, que se basa en lo que sería, si buscáis en Google, Creative Problem Solving, es una disciplina, resolución creativa de problemas. Cómo usar la creatividad para resolver problemas complejos. Los normales no hace falta, pero cuando no se te ocurre nada, entonces es lo que tienes que usar. Y en el fondo es una metodología de 8 pasos que lo que hace es deconstruir cuál es el problema, ayudándose de un grupo de personas, no de una persona. Entonces son workshops donde haces que la gente ponga el contenido, y nosotros en Inusual lo que hacemos es ayudar al proceso. Entonces ayudamos como el quien juega un partido y vigilamos o decimos cuáles son las normas, pero no decimos cuáles son las ideas. Estas las dice el cliente. Y la gracia no es encontrar la respuesta, como decía David, sino es hacerse la pregunta correcta. El problema es cuál es el problema. Porque igual estamos pensando en soluciones, queremos pasar de encontrar el problema, que es el primer paso, al paso 8, que es ponerla en marcha, que es lo que hacemos cada día. Pero cuando el problema es difícil y llevamos mucho tiempo intentando resolver ese problema y no hay manera, tienes que ir en dirección a las agujas del reloj y tienes que encontrar los hechos, tienes que definir el problema concreto, pasar del problema a un reto, y todo esto es más de un día de trabajo en hacer un workshop. Y necesitas que la gente se involucre, pero lo que obtienes es que la gente se sale de la reunión con la copropiedad de un problema. Involucras a la gente que has invitado ahí. No hay espectadores, hay gente que está en el meollo. Hay owners del problema y otros que pueden ayudar. Pero quien sale de ahí sale enmarronado y además sale contento, con lo cual es la leche. Es así. Y esto lo puedes corroborar tú. O sea, aquí en el fondo lo que estábamos haciendo era pasar a... Lo más importante era reconectar la creatividad con el negocio. Porque ser creativo mola. Mola. Es guay. Hasta ver anuncios, si son buenos, molan. Pero eso no siempre resuelve cosas. La creatividad en sí no sirve para nada. Si resuelve algo, sí. La creatividad no es un fin en sí mismo, es una herramienta importantísima. Y es lo que hace que la humanidad avance. Pero es para algo. No es por ser creativo.
¿vale? Y esos son los workshops. O sea, ayudando siempre con un máximo de unas 14, 15 personas, con grupos de trabajo formados por la propia compañía, con lo cual aquí os podéis imaginar, la compañía se involucra a tope, a quién invito, a quién no invito, quién será conceptualizador, quién no, quién tal, y se prepara como el que hace un partido de fútbol. Entonces los dejas ahí, a ver qué va a salir. Y te reúnes 4 horas con ellos y ahí sale de todo. En el fact-finding, que sería el segundo, ¿no?, encontrar los hechos, ahí salen todas las vergüenzas. Cuando la gente ya se libera y dice, no, es que esto, ahora no os voy a decir las vergüenzas del cliente, ¿no? Pero os podéis imaginar, en toda empresa, en todas partes cuecen habas, ¿no? Y aparece pues que somos lentos, que somos burocráticos, lo que os podéis imaginar, ¿no? Pero eso al final, la gente se empodera y comienza a pensar. Y eso era la gracia, conéctalo con el negocio, que eso es lo que va a hacer que la rueda siga funcionando, ¿no? Y la última era potenciar la cultura de emprendimiento en toda la organización. Yo decía el otro día, no puedes ir a ningún sitio ni pedirle a un consultor, dame un poco de cultura innovadora. No puedes hacerlo. Esto no se compra y no se hace además en un proyecto solo. O sea, no se hace. La cultura se crea con los años. La estrategia está muy bien y la cultura se la come para desayunar, ¿no? Y es así. Entonces, la cultura se crea al cabo del tiempo y que por mucho que la organización diga una cosa, la gente sabe que en esta empresa las cosas van así. Y esta segunda parte, en esta empresa las cosas van así, es la cultura. Y eso es súper difícil de cambiar. Y no hay proveedor que te ayude a cambiar eso solo con su ayuda. Necesitas la involucración, sobre todo el liderazgo. Porque si alguna responsabilidad tiene el liderazgo, es la cultura de la compañía. ¿Hacia dónde va la compañía? ¿Y qué es lo que la gente puede hacer en la compañía? Y mucha gente que se limita incluso su capacidad creativa porque se siente que no le piden más. Con lo cual, pues yo hago mi trabajo y se acabó. Y ya encontraré un trabajo mejor, ¿no? Y cambiar eso, pues es parte de lo que queríamos hacer. Estos son algunos resultados de la propia plataforma que también te los da, ¿no? Os podéis imaginar aquí, pues claro, pues hay un montón, en inversiones 31 millones de puntos, ¿no? Que podrían decir euros, ¿no? Rocheuros, que decís vosotros, ¿no? ¿Ah? Dinero en circulación, dinero invertido, 18 ideas aprobadas, o sea, tampoco son para tirar cohetes, pero es algo que dices, ostras, pues está funcionando, ¿no? Y esta es la gracia, con lo cual ahora encuentra una plataforma que consiga el 65% de participación de toda la empresa en algo donde en principio tampoco estamos tan mal. O sea, en Roches se está muy bien, además se vive bien, se ve la gente relajada. Tú llegas allí y dices, hostia, aquí se vive bien, no es aquella cara, ¿no?, de decir, hostia, que no llegamos a las ventas. No, en Roches está bien, se vive bien. En general, en el sector farma se vive bien porque está acostumbrado a un cierto volumen. Entonces, la gente que trabaja tiene esa tendencia y hay muy poco espíritu crítico. La gente se acomoda. Bueno, pasa en todos los negocios que han sido estables durante muchísimo tiempo. Gracias a Dios, la dirección se da cuenta y dice, esto no puede ser, esto es un problema. Hoy no es un problema, de aquí a unos años puede ser un problema. Y ese espíritu crítico es lo que marca la diferencia entre una empresa que se prepara a otro que no. Te dejo los aprendizajes. Sí. Bueno, pues la rueda está girando otra vez, ¿no? Bien, está girando bien. Pero no llevamos mucho tiempo, no llega ni a 3 meses que está esto funcionando, ¿no? Entonces, los aprendizajes organizados de esta manera importantes es que, desde el punto de vista de las personas, la gente aprecia la parte de gamificación. Este juego donde el ideador es una startup, los demás son inversores y si la idea prospera, ganan dinero y si la idea no prospera, lo pierden, ¿no? Les gusta. Y cuando te dicen, oye, he perdido casi todo, pon una idea, ¿no? El ideador pone una idea. Entonces se retroalimenta de forma automática, ¿no? El sistema, de todas maneras, el sistema debe mantenerse. Hay que, pues esto que os he enseñado ahora es la última comunicación que hemos hecho. Vamos comunicando resultados, noticias, vamos buscando siempre alguna cosita que poner en la intranet para que la gente, digamos, esté permanentemente pendiente, aparte que las pegatinas de las puertas, los logos y todo eso siguen estando, ¿no? Entonces hay que mantener hay que mantenerlo activamente. Después, desde el punto de vista de los negocios, las ideas ahora son más valiosas. Y eso que nos quejamos, ¿no?,
que todavía la gente intenta volcar en el sistema de innovación algunas quejas que tiene de otros temas, ¿no? Que si por qué no podemos elegir el coche, que si no sé qué, que si, ¿no? Y cosas de estas así, ¿no? Que hay que tratar con ellas. Pero el otro aprendizaje es que cuando quieras buenas ideas, no lo dejes al azar, a ver si, ¿no? Es como meter una zapatilla en una jaula y esperar que cante, ¿no? No fuérzalo, mete a esos ideadores, a los generadores, conceptualizadores, ¿no? Dales un tema, ¿no? Y haz que las ideas salgan de allí con método, ¿no? La diferencia de antes es que no teníamos método. Y entonces, o nos íbamos del primer síntoma a la solución sin pasar por los 8 pasos, ¿no? Entonces, todo eso ha mejorado muchísimo. Y entonces ahora estamos ya buscando o entendiendo quiénes son los verdaderos emprendedores, ¿no? Que son emprendedores internos, ¿no? Y después, cuando la falta de problemas no es una idea, o sea, cuando la falta de ideas no es un problema, como nos ocurre ahora, nos damos cuenta que tenemos problemas en otra fase, que es la fase de manejar los proyectos, ¿no? Entonces ahora el proceso idea, proyecto, resultado, ¿no? Además estamos incorporando ahora la ISO del 2014, pues lo estamos rediseñando y otra vez colaborando con Inusual para que con una idea que sale de nosotros, decir, oye, ¿y tú esto cómo lo harías? ¿No? Y entonces ahí en esta discusión entre los expertos y los interesados es donde surgen pues maravillas, ¿no? Y en definitiva esto era lo que os queríamos explicar. Gracias. No sé si da tiempo para alguna pregunta. ¿Hay tiempo? ¿Tenéis alguna pregunta que queráis compartir? Sí. Sí. A ver, por aquí, por aquí. Y César también. A ver. Quería preguntar, Sí. todos hemos querido... Sí, vale. Todos hemos querido que esto ocurra en nuestras compañías. Yo vengo de una aerolínea gigante también con 50.000 trabajadores y sí que he estado en alguna agencia de viajes donde estaban incorporando startups dentro de la propia compañía, ¿no? ¿Cómo se gestiona luego un poco la sensación? Yo hago la idea o me la prueban, todo esto, se convierte en un proyecto. ¿Cómo se lleva un poco el enganche del generador, del conceptualizador, de los que, digamos, dentro... La sensación para que luego no... Porque yo he conocido a gente, no voy a decir nombres, en algunas consultoras, que le dan un premio de innovación, bla, bla, bli, bli, a lo mejor le suben el sueldo a final de año porque le ha salido bien la historia, pero de repente te enteras que tu idea se está vendiendo en Asia a millones de dólares y tú no ves un duro, ¿no? Entonces esta sensación un poco como de desconexión de la idea, ¿hay algún método para que Sí. no te sientas un poco engañado si haces algo muy bueno para la compañía? Sí. Primero porque el ideador suele ser el que lleva la idea hasta el final. Y después porque el premio asociado para el equipo que forma este ideador con las personas que finalmente participan depende del valor que aporta la empresa. Entonces, también es verdad que antes de llegar a ser proyecto pasa por un filtro donde se mira impacto, factibilidad, riesgos, tal, se mira todo. Se les pide a ellos que hagan ese estudio. Les ponemos un tutor, ¿no? Pero sin embargo, ese trocito es el más complicado ahora mismo, ¿no? Porque muchas veces el ideador tiene una buena idea, pero no tiene la capacidad de llevarla adelante. Entonces no lo puede llevar y no lo puede sacar de en medio, ¿no? Entonces ahí hay un poquito donde hay que enseñar. Además, os voy a decir un secreto. No hacemos esto de la innovación realmente por que esto nos dé dinero. No es el tema. El tema es crear la cultura, ¿no?, de emprendimiento en toda la organización. Ese es el auténtico premio. Y al final una cultura, ¿no?, se crea con el tiempo, como los anillos de los árboles, ¿no?, y aquello que tú premias de una manera u otra, ¿no? Ahora el premio está en salir en el ranking como que eres el más hábil invirtiendo, porque empezaste con 100.000 euros y 2 meses después tiene 258.000 euros, ¿no? O que pones las ideas que después se aprueban y se les da mucho mérito, ¿no? Entonces ese segundo objetivo, desde el punto de vista de innovación, es muy importante para nosotros. Por eso se titula esta presentación Cultivando
¿no? La actitud innovadora o la actitud emprendedora, porque ese es un objetivo por sí mismo. Entonces, pero tenemos esto, ¿eh? La moneda de valor, la esencia de todo esto que hay detrás, el sustrato, es pasar de los recursos humanos a los humanos con recursos, ¿no? Y es dotar, pues, que gente como el Bernini, ¿no? Y dice, ostras, tengo un plato allí acabado de hacer, es tan ágil y tan rápido y se le ocurre que de la otra manera, y usa recursos de persuasión en este caso, ¿no? Para encajar un plato, pero on the go. O sea, que esto suena mucho con agilidad, con flexibilidad y con rapidez. Esta es la gracia. O sea que antes las cosas iban muy lentas. Y en farma, pues ya te digo, o en seguros o en banca. Estas empresas están sufriendo realmente, como muchas otras, pero los negocios, digamos, de elefante están sufriendo el que necesitan ir más rápido y a veces se desbocan. O sea, si corres mucho, se desbocan. Y es evitar, me remito al bisonte de que vimos en el Experience Fighters anteriores, ¿no? Puedes llegar a desbocarte. Pero la gracia está en que tu gente esté preparada para lo imprevisto. Y como la única manera de estar preparada para lo imprevisto es tener recursos, lo que intentamos es no hacerle un outsourcing, sino hacer un insourcing. O sea, lo ideal es que no nos llame Roche nunca más para desarrollar la cultura innovadora, a menos que sea para seguir al siguiente paso. Porque la gracia no es resolver el problema, es darle recursos, no a ellos, al Departamento de Innovación, sino a todo el mundo que quiera ponerse en ese carro para que luego ya no nos necesiten. Y eso también disrumpe bastante. Nos encontramos con el cliente en este caso, decir, no, a mí es que me vendían esto y esto era un fee y esto no. O sea, la idea es, yo lo que quiero es darte los recursos y si te ha servido, seguramente me llamarás para otra cosa, ¿no? Y esa es la clave. Y a la gente tienes que hacerle eso. No puedes resolverle como un consultor al uso, que en algunas cosas sigue funcionando y que no tiene sentido de ponerlo dentro. Y hacen agencias de publicidad, por ejemplo, pues si necesito una campaña no me lo voy a hacer dentro. Tiene todo el sentido del mundo hacerlo fuera. Pero desarrollar la innovación, desarrollar la cultura innovadora, esto no hay sitio donde lo puedas comprar. Estos recursos los necesitas dentro. Y eso no pasa con un buen proyecto, poniéndole Discover y vendiendo una moto. O sea, se trata de mucha paciencia, de encontrar los fallos y de todo eso, ¿no? Es dotar a la gente de recursos. César, por favor. Ah, sí, había un micrófono por aquí. Quería daros las gracias tanto a ti, Pera, como a ti, Miguel Ángel, por haber sido tan generosos y tan transparentes al hablar de contarnos un proyecto de promoción de la innovación, donde además me ha encantado cómo habéis hablado también de las tensiones interiores, de la relación entre las centrales y las filiales, etc. Y sin duda es un gran éxito de innovación de dentro a afuera, ¿no? de ver cómo enciendes un poco el espíritu innovador desde dentro. Siendo esta una conferencia de diseñadores que trabajamos dentro del paradigma de diseño centrado en el usuario, quería preguntaros qué dificultades encontráis, porque supongo que las encontraréis, empezando por las regulatorias, para adoptar una perspectiva centrada en el paciente, centrada en el entorno del paciente, centrada en los otros actores externos, ¿no? Centrada en el profesional de la salud, etcétera. Sí, no circunscribimos la parte de innovación a temas internos, porque efectivamente las regulaciones hacen, no te puedes comunicar con el paciente, Pharma las tiene las suyas, nosotros no visitamos, o sea, no tenemos clientes pacientes, son clientes, los de diabetes sí, ¿no? Pero son clientes que son laboratorios, centros de investigación y cosas así, ¿no? Y para eso lo tenemos un poquito separado, lo que es la innovación interna, que es este proyecto, y la innovación externa, que es esto que os explicaba de la hepatitis C. Entonces, todo eso está perfectamente compatibilizado, no hay ningún punto especial, porque además nos tienen fritos con los temas de compliance, ¿no? Que le llaman. Entonces, hay que cumplirlos todos y adelantar incluso a lo que los países puedan pedir, ¿no? Entonces, no hay conflicto de ningún tipo, ¿no? Pero es verdad que lo tenemos separado, la innovación externa y la innovación interna. Y esto es innovación interna. Uno de los insights que han salido en los workshops, por ejemplo, y que nos ha sorprendido incluso a los propios participantes del workshop,
es que, claro, juntamos gente que normalmente no trabaja junta, ¿no? Que es la gracia. Nosotros siempre defendemos que la innovación y la creatividad nace de la intersección. O sea, si no consigues una intersección, no hay innovación ahí, ¿no? O sea, es un concepto de cruzar cosas que aparentemente no están cruzadas y ahí es cuando sale la chispa, ¿no? Si no, es difícil, porque al final siempre sale ahí. Y lo que sale siempre en cada workshop es el product centricity, ¿no? Centrados en nuestro proceso, a customer centricity, aunque sea una administración pública en Andalucía, ¿no? Es decir, al final eso es una institución y tiene unos problemas concretos que quizá la de Andalucía no tiene nada que ver con la de Galicia, por no poner nombres, porque imagínate, esa persona igual es un científico y lo que quiere es hacer carrera, y otro puede ser un gerente y lo que quiere es ahorrar costes porque quiere colgarse la medalla. Entonces, claro, si tú vas con tu, como siempre, ¿no? Como siempre se había hecho, y vas a vender tu producto porque sabes que es el mejor y no te preguntas en cómo es esa persona, cuáles son sus emociones, hemos empezado a hacer mapas de empatía, por ejemplo, o paleta de emociones, o sea, catalogar las paletas. Entonces, claro, todo eso la gente cuando lo ve, cuando lo oye, ¿recuerdas? ¿No? Dice, ¡ostras! Entonces se le ilumina un nuevo... Y ahí es donde ves la creatividad. O sea, ahí es donde ves la oportunidad de la gente y dices, ¡ah, claro! No es centrar el producto, es centrar al cliente. ¡Hostia! ¡Claro! Y entonces empieza a pensar de otra manera. Es la misma persona. Y usa la cabeza de una forma distinta. Tiene siempre aquel que se queda... Acabo ya. Tiene aquel que se queda así, o tienes aquel que sale como una moto, ¿no? Y empieza a organizar cosas y a preguntar y tal y cual. Y decir, bueno, tranquilo, tranquilo. ¿Vale? Pero eso es un poco lo que yo he notado más, es eso que tiene que ver con la experiencia de uso, el diseño de experiencias de usuario, es decir, ¿por qué no diseñar la experiencia de compra de tu cliente en lugar de ir a ofrecer tu producto maravilloso? Y gente que es propietaria de su producto maravilloso se da cuenta que lo importante no es su producto, sino que es el cliente. Otra cosa es que se le abre un mundo para decir, bueno, ¿y esto cómo lo consigo, no? Eso es. Chicos, ha sido un placer. Espero que os sirva.